Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, una pequeña aldea austríaca situada en la frontera con Alemania. Su padre, Alois Hitler, era un modesto y severo agente de aduanas, quien lo maltrataba físicamente. Desde pequeño desarrolló una personalidad primitiva, incapaz de experimentar empatía, sedienta de odio. Era el segundo de 6 hermanos, aunque solo él y su hermana Paula sobrevivieron a la infancia. Se sentía especialmente unido con su madre, Clara, cuya muerte en 1907 le afectó profundamente. Su padre, que había fallecido 4 años antes, deseaba que su hijo fuera funcionario, una perspectiva que no agradaba al joven Hitler, quien se inclinaba más por la pintura y la arquitectura. No lo logró. Suspendió en 2 ocasiones el examen de acceso a la Universidad de Linz y fue rechazado por la Escuela de Bellas Artes de Viena por falta de talento. En agosto de 1914, Hitler era un pintor y se trasladó a Múnich. Ese mismo mes comenzó la Primera Guerra Mundial, y Hitler se enroló emocionado de formar parte de una batalla gloriosa, permaneciendo 4 años en el frente occidental. En 1918, el ejército alemán regresó a casa, encontrando un país devastado. Las condiciones que estableció el Tratado de Versalles contribuyeron a crear las condiciones sociales y políticas que le darían el poder. En septiembre de 1919, Hitler se unió a un pequeño grupo político, el Partido Obrero Alemán, conocido posteriormente como el Partido Nazi. Bajo el liderazgo de Hitler, el partido creció. La mayoría de sus seguidores eran desempleados, algunos fueron alistados para las tropas de asalto, y su función era aterrorizar a sus opositores políticos. 2 años después, había ganado una gran notoriedad con sus discursos, en los que atacaba a los grupos rivales y a los judíos. Su carrera política tomó un rumbo aún más drástico. En 1923 intentó derribar el gobierno bávaro en Múnich, una acción que le supuso una condena de 5 años de prisión, de la que solo cumplió 8 meses. Aprovechó su estancia en presidio para dictar Mi lucha, todo un manifiesto en el que quedó patente su desprecio hacia la democracia y los judíos. Ya en libertad, Hitler aprovechó la crisis económica para traerse el voto. Prometió crear puestos de trabajo y devolver a Alemania su pujanza. En 1929, durante la depresión económica, impartió su discurso de recuperación económica, y así obtuvo un incremento en el porcentaje de votantes. Aunque fue derrotado en las elecciones de 1932, promovió una ola de revueltas que llevó al gobierno al colapso. Así, el 30 de enero de 1933 fue elegido canciller. Año y medio después se nombró Führer, guía, y se preparó para eliminar toda oposición. El partido se hizo cargo del aparato burocrático. Inició el proceso de eliminación de los enemigos de Alemania, tomó el control de la economía y creó la Gestapo, un cuerpo de policía que combatía las tendencias peligrosas para el Führer. Había preparado el país a conciencia para la guerra. Hitler aprovechó el sentimiento de vergüenza nacional originado tras la Primera Guerra Mundial para intentar destruir a los pueblos inferiores, una iniciativa frustrada por la resistencia de británicos y soviéticos y la entrada en el conflicto de los Estados Unidos. Este líder germano, que predicó a sus compatriotas acerca del nacionalismo, prosperidad y la pureza de raza, sentó las bases de una tragedia que el mundo nunca había contemplado por medio de una cruzada. 50 millones de hombres, mujeres y niños perdieron la vida porque un solo hombre había perdido su alma. Adolf Hitler nos ha hecho pensar qué tan aterrador puede ser la naturaleza del mal. Hitler aprovechó las circunstancias sociales de la Alemania derrotada tras la Primera Guerra Mundial para establecer en este país un demencial sistema político basado en la supremacía aria, el nacionalsocialismo y el culto a su propia personalidad. Entre las nuevas leyes se contemplan el rechazo total por las obras de los judíos. Primero fueron prohibidas y luego quemadas. Querían acabar con cualquier expresión intelectual del judaísmo. Las tiendas de los judíos eran blancos para el boicot. Se inculcaban que eran arrogantes. El 9 de noviembre de 1938 es denominada la Noche de los Cristales Rotos, en donde casas y negocios de los judíos fueron destruidos y 91 judíos fueron asesinados. Con su poderío militar conquistó Austria, Polonia y Checoslovaquia a finales de 1940, por lo que la gente lo consideraba un genio militar. Para conquistar, Hitler utilizaba la estrategia Guerra Relámpago, en la cual con todo su poderío militar se tomó por ejemplo a Polonia en una semana. En esta situación, Francia e Inglaterra le declaran la guerra. Francia se rinde y durante el verano de 1940, Gran Bretaña dura 4 meses peleando con Alemania. Hitler no respetó las reglas de la guerra de preservar los objetivos civiles, atacando las grandes ciudades, de manera prioritaria Londres. Entre septiembre y noviembre los bombardeos fueron casi a diario.
escenas de dolor, calles sembradas de cadáveres, familias sin hogar, convirtiendo a Londres en una ciudad de escombros. El Blitz de Londres no solo pasó a la historia como la más espectacular batalla aérea de todos los tiempos, sino de los episodios más salvajes perpetrados por la crueldad nazi a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. In September, the Germans began their nighttime blitz on London. By now, both sides had abandoned the policy of avoiding civilian casualties. You're forgetting, said the Hun, that your streets are overrun with the homeless and the hungry and the halt. Not to mention, said the Hun, that your buildings by the ton are succumbing to our aerial assault. And the palace of your king has a badly crippled wing. Crazy Cockney, the blitzkrieg's but begun. It's your diet for duration. Why the stubborn hesitation? What about capitulation? Said the Hun. Now a staff officer at the Air Ministry, Arthur Harris watched the blitz with the Chief of the Air Staff, Sir Charles Portal. Yes, I remember the night well. You could see St. Paul standing out amidst the flames, and I told Portal, who was still working down in his office, I said, you better come up and see this because it's something that will probably never occur again, or we hope won't occur again. It's worth seeing. And I said then, well, they're sowing the wind and they will reap the whirlwind. In retaliation, Churchill urged the RAF to begin mass bombing attacks on German cities. The Prime Minister knew that if public morale was to survive the Blitz, Britain had to be seen to be hitting back. After Dunkirk, any land attack was out of the question. To a desperate nation, the only weapon available was the bomber. El 22 de julio de 1941, con la misión Barbarroja, empieza la invasión a la Unión Soviética, cuyo mandatario era Joseph Stalin. Pero hacia octubre, cuando empezó el crudo invierno, empezaron a debilitarse sus tropas. Finalmente, perdió todo el ejército de 20.000 soldados, de los cuales 8.000 fueron prisioneros de guerra y 5.000 sobrevivieron. Para el verano de 1941, Hitler da la solución del problema de qué hacer con los judíos, cómo acabarlos. Inicialmente los detenían o les hacían asesinatos selectivos, pero ahora los debían llevar a campos de exterminio en donde las mujeres, los niños y los ancianos eran los primeros en ser asesinados. No todos estaban a favor de Hitler, así pues, un grupo de sus generales que intentaban acabar con la guerra y salvar a Alemania, conspiraban contra él, haciéndole atentados. Hitler moviliza a hombres del común mayores de 16 años y hasta 65 para formar parte de sus tropas. El bombardeo de Berlín fue una de las últimas circunstancias de esta guerra. Hitler estaba escondido varios metros bajo tierra de su propia cancillería. En 1945, el Führer hizo su última aparición en la que se veía enfermo por el mal de Parkinson. Aunque nunca tuvo en mente capitular, su salud sin embargo era delicada. Padecía jaquecas, crisis cardíacas y posiblemente ictericia. Y es que para entonces el dictador era una ruina humana. En 1931, a raíz del suicidio de su sobrina Jelly Roosevelt, de la que él estaba profundamente enamorado, dejó de comer carne. Su dieta, por el contrario, incluía grandes cantidades de anfetamina pura que le provocó irritabilidad y alucinaciones. En un documento de 1943, Henry Murray, miembro de la Oficina de Servicios Estratégicos precursora de la CIA, realizó un informe sobre su personalidad que acabó siendo premonitorio. En él señalaba que en caso de derrota podría suicidarse de forma dramática, y así fue. En la madrugada del 29 de abril de 1945, dictó su testamento y contrajo matrimonio con Eva Braun. Un día después, ambos se suicidaron. Sus cadáveres fueron sacados al jardín de la Cancillería, rociados con gasolina e incinerados. La obsesión de Adolf Hitler por el poder lo condujo a él y a su país por un camino de muerte y destrucción.
Quien olvida su historia está condenado a repetirla, explicaba el filósofo Jorge Santayana, y precisamente el recuerdo del Holocausto es una de las razones para marcar un día en el calendario dedicado a sus víctimas. Exactamente según la resolución 67 de la Organización de las Naciones Unidas ONU, el 27 de enero de cada año se conmemora el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. La fecha se debe a la liberación por parte del ejército soviético en 1945 del mayor campo de concentración de exterminio nazi que existió, el situado en Auschwitz-Birkenau, en Polonia. Desde su apertura en este centro custodiado por la SS alemana, murieron asesinados entre 1,5 y 2,5 millones de personas desde su apertura en mayo de 1940. Al centro, situado a unos 40 kilómetros de Cracovia, llegaron durante años no solo judíos, sino también prisioneros de guerra, quienes eran obligados a trabajar para el régimen de Hitler. De hecho, en la puerta de entrada la inscripción principal reza: Arbeit macht frei, es decir, el trabajo hace libre. En el año 1979, el lugar que fue la tumba de muchos inocentes fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y como explicó el propio secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, al nombrar el Día Internacional se trata de un importante recordatorio de las enseñanzas universales del Holocausto, una atrocidad sin igual que no podemos simplemente relegar al pasado y olvidar. Lo que no podemos olvidar es nunca volver a aceptar el exterminio de una raza, esos sentimientos de odio e intolerancia.